Bueno, hoy vamos a hacer el tema de farmacología del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Qué tal la clase pasada? Fue de antihipertensivos, ¿sí? ¿Recordamos los conceptos más importantes? En antihipertensivos habíamos visto varios fármacos, ¿no?, que tenían la capacidad de bajar la presión arterial. Entre ellos teníamos, por ejemplo, a los beta bloqueadores, ¿sí?, adrenérgicos. Habíamos mencionado el atenolol, el bisoprolol, carvedilol. Luego teníamos a los fármacos calcioantagonistas que antagonizaban la entrada de calcio, ¿no? Ahí teníamos, por ejemplo, al verapamilo, el diltiazem y al nifedipino, el lodipino, ¿no? ¿Se acuerdan que los calcioantagonistas tenían dos grupos importantes? ¿Cómo se llamaban? Un grupo que se llamaban los dihidropiridínicos y los otros no dihidropiridínicos. ¿Cuál era la diferencia importante? Los dihidropiridínicos eran fundamentalmente vasodilatadores, ¿no? ¿Se acuerdan? Y los no dihidropiridínicos, como el diltiazem y el verapamilo, eran medicamentos que bajaban la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por eso se usaban arritmias, ¿no? Mientras que el nifedipino y el amlodipino podíamos usarlo, por ejemplo, para vasodilatar, ¿no?, en hipertensión arterial. Luego habíamos visto otros fármacos importantísimos, ¿no? Los YECA, ¿no? Los YECA, por ejemplo, ¿cuáles eran los YECA? ¿Qué fármacos hemos revisado? Enalapril, ¿sí? Enalapril, captopril. Los YECA lo que hacían era inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no?, que transformaba la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Y la angiotensina 2, ¿para qué me servía? Justamente la angiotensina 2 era la responsable de favorecer, por un lado, la vasoconstricción y por otro lado aumentar o favorecer la síntesis de aldosterona, ¿sí? Por eso era el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, a ese nivel teníamos los famosos YECA, enalapril, captopril, lisinopril. Y a nivel de sus primos hermanos, que se llamaban los ARA2, ¿no?, los antagonistas de los receptores de angiotensina, o también llamados BRA, bloqueadores de receptores de angiotensina, ¿no?, que lo que hacían era actuar no a nivel de la transformación de la angiotensina 1 y 2, sino a nivel de los receptores mismos, ¿no?, a nivel de los receptores mismos. Por ejemplo, ¿cuáles eran ellos? Habíamos hablado del valsartán, ¿sí? También está el candesartán, el losartán. En general actuaban de manera muy similar, tenían los mismos efectos y los efectos adversos también similares, ¿no?, a excepción de un efecto. ¿Cuál era ese? Que los presentaba mucho menor que los YECA, el efecto adverso de la tos. Muy bien, ¿sí? Pues habíamos dicho que la única indicación para empezar con ARA2 era un paciente que luego de empezar con YECA me hacía tos persistente. 10% de pacientes que pueden hacer eso. Sí, y los efectos adversos eran similares, ¿verdad? Podían causar a largo plazo, a muy largo plazo, insuficiencia renal y también elevación del potasio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros fármacos se han visto para el manejo de la presión arterial? Además de ellos, los famosos diuréticos, ¿sí? Los diuréticos cuyo objetivo era aumentar la diuresis de la orina para eliminar volumen. Ahí teníamos varios grupos, ¿no? Habíamos hablado por un lado de los diuréticos tiacídicos, en el cual el ejemplo más importante obviamente es la hidroclorotiacida, ¿no?, que actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Y por otro lado teníamos los diuréticos de asa, ¿no?, que actúan a nivel del asa de Henle, con un cotransportador muy importante de sodio y cloro, ¿no? La furosemida era el ejemplo más importante, ¿sí? Hemos dicho que la furosemida es el diurético más importante, el más efectivo y el que genera más también baja de presión, ¿no? Estos diuréticos tenían efectos adversos importantes, ¿no? Habíamos hablado que la furosemida causaba, por ejemplo, hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia, ¿no? Mientras que la hidroclorotiazida también se acompañaba de lo mismo, sobre todo hiponatremia, pero también aumentaban los lípidos, ¿se acuerdan? Podía causar dislipidemia, podía causar aumento de la glucosa, por eso en pacientes diabéticos podía causarle crisis, y también podía aumentar el ácido úrico, ¿no?, por lo cual estaba contraindicado en pacientes con gota, ¿no? Es las famosas tiazidas. Teníamos luego los diuréticos de Henle y otros diuréticos importantes, la espironolactona, ¿no? ¿Qué es la espironolactona? Era un antagonista de la aldosterona. Ese de ahí era un antagonista de la aldosterona, ¿no? Pero se le llamaba también diurético ahorrador de potasio. También, ¿por qué? Porque justamente no eliminaba el potasio, ¿no? No eliminaba el potasio, lo reabsorbía al antagonizar la aldosterona. Por lo tanto, no tiene ese efecto de baja de potasio que tiene la furosemida o la tiazida, ¿no? Entonces es la espironolactona, ¿sí? Eso es en cuanto a manejo de presión arterial, pero también habíamos hablado un poco de la insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? ¿Sí? La insuficiencia cardíaca era una enfermedad, como dijimos, que consistía en que el corazón era insuficiente para poder bombear la sangre y las demandas de todo el cuerpo.
Habíamos dicho que estos pacientes frecuentemente sufrían de acúmulo de agua en los pulmones, ¿no? El agua se les acumulaba permanentemente. Y por eso ahí en la insuficiencia cardíaca era de importancia los diuréticos, ¿no? Porque ayudaban a disminuir el volumen, ¿sí? Y en la insuficiencia cardíaca habíamos visto que habían los fármacos que habíamos visto que manejaban la presión arterial, también pueden ayudar a disminuir el remodelamiento cardíaco, ¿sí? Sobre todo los beta bloqueadores tipo carvedilol, que es de tercera generación, y los YECA y ARA2. Entonces luego les decía que ustedes siempre tienen que acordarse, si les preguntan cuáles son los fármacos que disminuyen la mortalidad, en insuficiencia cardíaca, ustedes tenían que responder beta bloqueadores, YECA, ARA2 y ahorradores de potasio, como la espironolactona, ¿sí? Los demás fármacos son útiles, me ayudan, pero no disminuyen la mortalidad. También los cacho-antagonistas, los diuréticos, me ayudan en los síntomas, pero no me bajan la mortalidad. ¿Ya? Entonces, ya hemos avanzado bastante, ustedes ya conocen bastante fármacos, ya conocen los fármacos del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Los adrenérgicos, los antagonistas, los del sistema colinérgico, antagonistas colinérgicos o también llamados muscarínicos. Y ahora vamos a revisar la farmacología ya no del sistema nervioso autónomo, ¿está bien? Sino del sistema nervioso central. ¿Ya? Acá no hay mucho en verdad, o sea, tampoco es tanto que hablar, porque el sistema nervioso central en general está compuesto de las mismas moléculas, como vamos a ver ahora. ¿Ya? O sea, el sistema nervioso central tiene muchas funciones, ¿no? Quizás tiene 100 veces más que el autonómico. El autonómico es un sistema que, como ustedes saben, actúa a partir del sistema nervioso simpático, a partir del parasimpático, pero tiene funciones limitadas. En cambio, el central tiene un montón de funciones, ¿no? Tiene la función de la memoria, de la motricidad, del recuerdo, de las emociones, etc. ¿Ya? Pero lo fundamental acá es que ustedes recuerden es que estas funciones, a pesar de que son tan variadas, más o menos el mecanismo de acción de todas ellas son muy similares. ¿Ya? Entonces, en verdad, acá más que todo vamos a ver algunos receptores importantes y neurotransmisores como el GABA, ¿no? El GABA es un neurotransmisor, acuérdense ustedes, así como la acetilcolina, como la noradrenalina, es un neurotransmisor cuyo nombre en verdad es ácido gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. Y este es un receptor netamente inhibitorio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, autor? Que va a disminuir todas las funciones del sistema nervioso central. Es como si fuera, imagínate que lo va a apagar, ¿ya? Apaga el sistema nervioso central. Tú le das a una persona un estímulo GABA muy importante, la persona se duerme, sus funciones superiores también se apagan, ¿ya? Y acá tenemos también a otros neurotransmisores como la glicina, ¿ya? Que también es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. ¿Ya? Acá tenemos algunos agonistas importantes del GABA, tenemos acá el baclofeno, es un fármaco agonista de GABA, GABA B, y algunos antagonistas como la piquerotoxina. ¿Ya? Todos estos de acá son fármacos pero que no suelen usarse demasiado en la práctica clínica. ¿Ya? Pero acá tenemos al GABA, un neurotransmisor inhibitorio, y a la glicina, que también es importantísimo, ¿no? Y en cuanto a los neurotransmisores excitatorios, acá tenemos al glutamato. Ya por ahí preguntan de examen, mira, ¿no? ¿Cuál es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central? El glutamato, ¿ya? El glutamato tiene unos receptores también, como ustedes pueden ver, los llamados receptores NMDA, ¿ya? El N-metildiaspartato. Esto en verdad actualmente no tiene mucha implicancia clínica, ¿está bien? Hay una patología, ustedes pueden buscarlo si quieren en internet, pues es recontra rara de neurología, que se llama encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune muy rara, que se da cuando la persona genera anticuerpos contra estos receptores, los famosos anti-NMDA. ¿No? Es un cuadro neurológico, obviamente con encefalitis, que el paciente a veces no puede movilizarse bien, etc. ¿No? Es un cuadro muy raro, ¿ya? Pero en verdad no tiene mucha aplicación clínica, ¿no? Como ustedes pueden ver acá también tenemos a la estricnina, que es un antagonista de la glicina. La estricnina sí utilizaba bastante como un veneno, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Cuando querían asesinar a alguien, ¿sí? Así como antes le daban, digamos, cianuro, ya, también le daban luego estricnina, ¿no? Que va a ser también un antagonista de la glicina que va pues, repercutir en el sistema nervioso central y puede ocasionar la muerte. ¿Ya? Se utilizaba como un veneno, la estricnina.
Vamos a ver acá el grupo de las benzodiazepinas, ya que es un grupo muy importantísimo. Ya, las benzodiazepinas son los fármacos que ustedes deben conocerlos ya, ¿no? Como el alprazolam, el clonazepam o el diazepam. Ya, esos de acá van a actuar a nivel del receptor GABA, ¿sí? Del ácido gamma aminobutírico. ¿Ya? Entonces, GABA es el neurotransmisor y acá está el receptor GABA, generalmente es un receptor de GABA tipo A. ¿Ya? Y en este receptor se va a unir el fármaco. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá hay un sitio, un lugar para la benzodiazepina. ¿Está bien? Entonces la benzodiazepina se va a unir al receptor GABA. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer el receptor, la benzodiazepina va a ser estimular que haya un mayor pasaje del GABA. O sea, hay un mayor pasaje del GABA y por lo tanto va a entrar mayor corriente de cloruro. ¿Sí? Mayor corriente de cloruro. ¿Se acuerdan ustedes de fisiología, ¿no? Del tema de la despolarización de la membrana? ¿Sí? ¿Qué necesita la membrana para despolarizarse? Muy bien, iones. ¿De qué tipo? ¿Positivo o negativo? Positivo, muy bien. Entonces, acá lo que hace el GABA más bien, como ustedes saben que es un neurotransmisor inhibitorio, va a permitir la entrada de cloro, que es un ion negativo, es un anión. ¿Ya? Entonces, obviamente, el potencial negativo va a hacer que la membrana se estabilice. Exacto, se hiperpolarice. ¿Ya? Entonces, el GABA lo que va a hacer es abrir la compuerta para la entrada de cloro y eso de acá va a hiperpolarizar la membrana, disminuyendo la transmisión y apagando el sistema nervioso central. ¿Ya? Pero también tiene acá otro lugar de unión, en este caso es para el barbitúrico. ¿Ya? El barbitúrico es un grupo de fármacos que agrupa varios, pero acá tenemos sobre todo al fenobarbital, ¿sí? Que lo usamos como un anticonvulsivante. ¿Ya? Fenobarbital, eso se llama barbitúrico. Y también lo usamos a veces para la inducción de la anestesia, ¿no? en sala de operación. Muy bien. Entonces, la benzodiazepina se va a unir momentáneamente, generalmente, y va a permitir el mayor, o sea, va a hacer, digamos, un mayor esfuerzo para el GABA. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, la benzodiazepina requiere del GABA. O sea, la benzodiazepina solita no hace nada. La benzodiazepina lo que hace es unirse al receptor del GABA y cuando llega el neurotransmisor GABA va a estimular la mayor entrada. ¿Ya? Es como que la benzodiazepina va a permitir que la puerta se abra más tiempo. ¿Ya? Abre la puerta, entonces pasa más cloruro. Pero si no hay GABA, si no hay el neurotransmisor, la benzodiazepina no hace ningún efecto, ¿no? Obviamente todos tenemos GABA, ¿no? Pero les digo, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del barbitúrico, acá sí es diferente. El barbitúrico no necesita que venga el GABA necesariamente. O sea, el barbitúrico se une a ese receptor y ya de por sí puede ampliar la puerta y puede pasar todo ese estímulo. ¿Ya? ¿Por qué me dice este autor? Para que te acuerdes de que los barbitúricos pueden generar mayor depresión del sistema nervioso central. Y la depresión del sistema nervioso central obviamente también puede afectar a nivel del bulbo raquídeo. Por lo tanto, podemos generar mayor nivel de depresión respiratoria. ¿Sí? Acuérdense ustedes que en el tronco están las funciones vitales. A una persona se le puede infartar el cerebro, le pueden, digamos, lesionar el cerebro, pero la persona no va a dejar de respirar, porque eso está en el bulbo, ¿no? En el tronco, que es la zona más, digamos, protegida del cuerpo, ¿no? Por eso obviamente por anatomía, ¿no? El tronco está protegido. El cerebro tú le puedes dar, pero la persona igual va a respirar. Pero si se daña el tronco, ahí sí va a haber problemas. ¿Ya? Entonces, y por eso es que el fenobarbital, al ser más potente, puede originar mayor depresión respiratoria. O sea, la persona va a dejar de respirar, su impulso respiratorio va a empezar a ser cada vez más leve y esto obviamente puede traer complicaciones. Si la persona no respira adecuadamente, si está muy planchada, pues entonces va a dejar de respirar y los tejidos van a empezar a desoxigenarse. ¿Sí? Se le va a poner las manos moradas, las manos negras y obviamente si esto es crónico, la persona puede fallecer, pues, ¿no? De un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Ya, entonces esto de acá es el receptor GABA, igualito como hemos visto, pero ya de manera tridimensional. Como ustedes pueden ver acá, es un pentámero, porque tiene 5 subunidades, y tenemos acá 2 unidades alfa y 2 unidades beta. ¿Ya? Generalmente el receptor GABA, como dice acá, está entre la unidad alfa y beta.
del receptor GABA, ¿no? Este es el receptor GABA. Ya, y acá, como ustedes pueden ver, acá tenemos el espacio para los barbitúricos, para las benzodiazepinas, y también tenemos espacio para el zolpidem. Ya, estos de acá son los llamados fármacos Z, que vamos a hablar más adelante. E incluso también hay un lugar para el flumazenilo, que es el antídoto. Este de acá, ¿se acuerdan que les dije en la clase pasada? Se fue en toxicología, ¿no? El flumazenilo es el antídoto de las benzodiazepinas. Si en algún momento a ustedes se les pasa la dosis de benzodiazepinas y el paciente está puesto demasiado, ¿no?, deprimido, entonces ustedes tienen que darle flumazenilo para revertirle el efecto. ¿Ya? El mecanismo de acción, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá tenemos el receptor GABA, ¿sí? Necesitamos necesariamente no benzodiazepina. Con benzodiazepina lo que vamos a hacer es permitir el mayor ingreso de cloro, ¿sí? Mayor ingreso de cloro. Y con el receptor, con por ejemplo la valeriana, la famosa valeriana, también hay un tipo de interacción, ¿ya? Y también vamos a encontrar una hiperpolarización de la membrana. Acá son los receptores más importantes, estos de acá son los receptores más importantes, la distribución y funciones principales de los receptores GABA. Los receptores de tipo GABA, los que vamos a estudiar acá son los de tipo A, ya también hay de tipo B, C, pero los que tienen que ver con las benzodiazepinas son los de tipo GABA A, ¿ya? Entonces acá tenemos varias variantes, como ustedes pueden ver, ¿no? Les dije que algunos tienen 2 alfa, 2 beta, etcétera, ¿no? Este por ejemplo tiene un alfa, 2 beta y 2 gamma, ¿no? Donde se encuentran en las neuronas de GABA difusa. La función de estos es sedación o también actividad anticonvulsiva. Estos son uno de los más abundantes. Otros tenemos los alfa 2, beta 3 y gamma 2. Estos de acá se encuentran más que todo en la médula espinal y en el prosencéfalo. Acá van a estar su acción de relajante muscular, ¿ya? Los que están en la corteza, acá tenemos a los alfa 3, beta 3 y gamma 2. Estos de acá van a tener una actividad anticonvulsiva, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, en realidad las benzodiazepinas tienen muchas funciones. Las benzodiazepinas podemos usarlas como inductor del sueño. ¿Cómo se llama eso? Hipnótico se llama hipnótico. Para inducir el sueño. Podemos usarlo como un relajante muscular también, ¿sí? Si por ejemplo alguna vez viene un paciente con una contractura muscular, nosotros le administramos diazepam o midazolam y vamos a generar relajación muscular. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel de la médula espinal, de los receptores de la médula espinal que controlan la tonicidad del músculo, ¿ya? ¿Qué más también? La benzodiazepina me puede actuar como un ansiolítico, así se llama, ¿no? Obviamente, para la ansiedad, ¿sí? Entonces, una persona ansiosa le das una benzodiazepina, lo vas a calmar. Eso se llama ansiolítico, poder ansiolítico. ¿Qué más? También se utiliza como un anticonvulsivante. ¿Por qué, doctor? Porque tiene, como tú ves acá, en la corteza cerebral, que es donde se producen las convulsiones, todas las convulsiones se generan, las epilepsias se generan en la corteza cerebral. Entonces, ahí tiene la actividad anticonvulsiva, ¿sí? Y también puede hablarse de una función sedante, ¿no? Sedante. No, que sedación también implica no solamente que la persona duerma, sino que el sueño sea profundo, ¿no? Y que deje de sentir algunos estímulos como el dolor, ¿ya? Eso es sedación. Entonces todas estas funciones tienen las benzodiazepinas, ¿ah? Todo esto de acá, hipnótico, porque me puede ayudar a dormir, relajante muscular, ansiolítico, anticonvulsivante y sedante, ¿ya? Todo eso de aquí. Muy bien, entonces acá tenemos más receptores y como les digo, ya cuando se encuentran en el hipocampo, en el tálamo, ya tienen una función inhibición de la tonicidad, ¿ya? Pero estas de acá son una de las más importantes. Y las unidades cambian dependiendo del sitio en el cual estén, como ustedes pueden ver, ¿ya? Su composición. Muy bien, miren ustedes, acá tenemos varios ejemplos. Tenemos al diazepam, que es uno de los más usados, ¿sí? Diazepam, flurazepam, el lorazepam también, que es un benzodiazepínico importantísimo. Y por acá tenemos al famoso alprazolam también, alprazolam. Y ahora vamos a ver algunas características. Las benzodiazepínicas, según su tiempo de duración aproximadamente, van a clasificarse, ¿ya? Ahí tenemos la clasificación,
Los que son S quiere decir short, o sea, quiere decir de corta acción, ¿ya? Y acción intermedia. Y los que dice L son los de acción larga. ¿Ya? Los de acción larga. ¿Para qué me sirve eso, doctor? Obviamente según tú cómo vas a querer darle, causarle la sedación, ¿no? Etcétera. Los de acción corta, ¿cuáles están? Mira, cleazolam y midazolam. Ya, el midazolam nosotros lo tenemos en ampolla de 5 miligramos. ¿Ya? Mayormente hay de 5 y también hay de 50. La de 5 la usamos si nosotros queremos causar una sedación, ¿ya? Al paciente. Por ejemplo, a ver, es un paciente que vamos a hacer un procedimiento, ¿no? Una punción lumbar, ¿ya? Tenemos que hacer una punción lumbar. Entonces, obviamente el paciente nos conviene que esté dormido, porque despierto no se va a dejar, más si es un paciente encefalopático, ¿no? Un paciente que viene con meningitis y que empieza a delirar, a hablar incoherencias, no se va a dejar pues hacer un procedimiento. Entonces lo mejor ahí es administrarle midazolam 5 miligramos endovenoso y el paciente se duerme y dormido le estemos el procedimiento. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros hacemos. El midazolam en verdad, en general los benzodiazepínicos para que generen depresión respiratoria, el paciente debería estar muy mal. ¿Ya? Les digo porque yo alguna vez, por ejemplo, cuando estaba en el hospital, tuvimos una paciente que teníamos que hacerle una punción y la señora era muy habladora, no se dejaba hacer. Le pusimos una ampolla y no dormía. La residente nos dijo otra más, 2 ampollas, 3 ampollas, 4 ampollas, 5, y a la 6ª ampolla recién se durmió. ¿Ya? Entonces, les digo por qué, porque los benzodiazepínicos, o sea, no son tan potentes para deprimir el centro respiratorio como por ejemplo los barbitúricos. ¿Ya? No les digo que acá se confíen y les manden un montón de ampollas, pero lo que ustedes tienen que ver es que es bien raro que una benzodiazepina me cause depresión respiratoria, a menos que el paciente tenga otra morbilidad. Y eso es lo que nos sucede siempre en la hospitalización, ¿no? Estamos en la noche, estoy en una guardia, imagínate, son las 11, 12 de la noche y la enfermera me dice, doctor, este paciente no deja dormir porque está gritando, por favor póngale algo para dormir. ¿Ya? Entonces ahí a veces el residente o el doctor le pone una midazolam de 5 o de 10 y el paciente se va demasiado y puede empezar a tener problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque ese paciente ya tenía un antecedente. O sea, si ustedes son un paciente que tiene neumonía, por ejemplo, ¿no? O tiene un distrés respiratorio importante, entonces si tú le pones midazolam así, ahí sí le puede generar complicaciones, ¿no? Porque además de su neumonía, que tú le bajes más la respiración, el centro respiratorio puede hacer que el paciente se empiece a ahogar, desature, se ponga peor y al final tengas que intubarlo. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, si tiene un paciente que tiene esas características, no lo hagan, ¿no? A la enfermera se dice, mira, disculpen, pero el paciente está mal, no lo puedo poner porque le puedo deprimir el centro respiratorio y se va a poner mal. Así que preferiría en otros casos que griten más con el paciente, ¿ya? Es la verdad, porque eso es lo que le va a pasar a ustedes en la práctica diaria, ¿ya? El midazolam, entonces lo usamos, como les digo, cuando quiero que el paciente se me duerme un rato nomás, ¿ya? No necesito que esté todo el día dormido, solamente 5 miligramos de midazolam, listo, le damos un procedimiento, pasa media hora, el paciente ya está despierto. ¿Ya? Entonces por eso les digo midazolam de acción corta. Ya, como ustedes pueden ver acá tenemos al alprazolam, acción intermedia. ¿Ya? Me dura más, ¿ya? Pero tampoco tanto. El alprazolam también lo usamos bastante para inducción del sueño. ¿Ya? Ustedes pueden ver en la farmacia, viene la tabletita de 0.5 miligramos y le damos una o media tabletita al adulto mayor, por ejemplo, para dormir. Ahí lo usamos como hipnótico. ¿Ya? Entonces, abuelito que no puede dormir, ya yo le empiezo con media, porque si nunca ha tomado, media tabletita, 0.5 miligramos, ya, pongan su duda, ¿sí? Bien raro que por eso le pase algo mal. ¿Qué más tenemos de intermedia? Tenemos al lorazepam, oxazepam, y hablando ya de los de duración larga, acá tenemos fundamentalmente al diazepam. ¿Ya? Acá tenemos sobre todo al diazepam. Ya que el diazepam se supone que es el que más me dura, el más largo, uno de los más largos por lo menos, ¿ya? Tenemos a otros, tenemos acá el oxocoazepam, alcoazepam, que son medicamentos que no los tenemos, ¿ya? Y el diazepam también tenemos en tabletas de 10 miligramos y en ampollas tenemos de 5 y de 10 miligramos, ¿ya? Entonces cuando quiero que el paciente, digamos, me duerma más o esté más tiempo tranquilo, por ejemplo, le puedo dejar un diazepam, 10 miligramos endovenoso, lento, y con eso el paciente también duerme. ¿Ya? Obviamente el midazolam es más rápido en actuar, ¿no? Le doy midazolam, a los 5 minutos el paciente ya está durmiendo, ¿no? ¿Sí?
El diazepam a veces demoran, a veces hemos tenido pacientes que le ponemos 1 o 2 ampollas y aún así no duermen, ¿no? Y la otra función muy importantísima del diazepam es sobre todo como anticonvulsivante. Sí, les he dicho que las benzodiazepinas tienen muchas funciones. De todos estos, el que uso para la convulsión, un paciente que me llega convulsionando, ¿cuál es? Diazepam. ¿Ya? O sea, si usted le viene un paciente con una emergencia, o sea que recién me está convulsionando, cuando el paciente convulsiona más de 30 minutos, eso se llama estatus epiléptico o estatus convulsivo, ¿no? ¿Sí? Estatus convulsivo. Son una persona que viene convulsionando, porque las convulsiones suelen pasar solas, ¿ya? Pero no deja de convulsionar, está convulsionando. Ya, la primero que tengo que administrar es diazepam, 5 miligramos, puedo repetirlo 2-3 veces. Y con eso la mayoría, el 80% de pacientes, calma. ¿Ya? Con eso el 80% de pacientes deja de convulsionar. Obviamente no me voy a preocupar, no que si le voy a dormir mucho, que le voy a disminuir el centro respiratorio, no, pues porque es un paciente que está con toda la descarga eléctrica, ¿no? Entonces no le va a hacer mal, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos lo mismo, ¿sí? Sino que algunos son, digamos, metabolitos, ¿no? Como podemos ver acá, el alprazolam y el triazolam va a ser conjugado, ¿donde? En el hígado. El lorazepam es un metabolito activo que también va a ser conjugado en el hígado. Y acá tenemos por otro lado el diazepam, ¿no? El diazepam va a pasar por un proceso de desmetilización y tiene un metabolito intermediario que se llama el oxazepam, ¿no? Entonces algunos fármacos son metabolitos intermedios y otros previos, ¿no? Que, bueno, luego se han sintetizado para un mejor uso. Y finalmente, pues, las benzodiazepinas se van a excretar, ¿sí? Acá tenemos las propiedades farmacocinéticas. Como ustedes pueden ver, acá tenemos también la duración aproximadamente de cada uno, ¿no? El diazepam, ¿cuánto es el tiempo de vida media? 20 a 80 horas, ¿no? Por eso es uno de los que más largo me dura, ¿ya? Lorazepato también larguísimo. El alprazolam, 12 a 15 horas de tiempo de vida media, por eso les he dicho que era un tiempo relativamente intermedio, ¿ok? No nos han puesto acá el midazolam, pero obviamente es muy corto. El lorazepam también de 10 a 20 horas de tiempo de vida media. Y por acá tenemos a los fármacos llamados Z, que vamos a tratar más adelante. ¿Ya? Que también tienen tiempo de vida media corto. Obviamente algunos serán prodrogas, como por ejemplo el clorazepato, y otros tendrán metabolitos activos, ¿no? El alprazolam, como ustedes pueden ver acá, tiene una absorción oral relativamente rápida, ¿sí? Por eso el alprazolam lo usamos bastante para inducir el sueño en ancianos, ¿sí? Acá están los empleos terapéuticos más importantes de los fármacos, como ustedes pueden ver ahí está el tiempo de vida media que ya hablamos, ¿no? Y el alprazolam, ¿para qué sirve entonces? Miren, ejemplos terapéuticos: trastorno de ansiedad, agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? ¿Se acuerdan sus raíces griegas? Agorafobia es el miedo a hablar en público, ¿no? O sea, hablar en público sí, algo digamos relativamente común. Agorafobia, acuérdense de la agora de los griegos, ¿no? Donde dan sus discursos. Clonazepam, ¿para qué lo uso más? Trastornos convulsivos, ¿sí? Trastornos convulsivos. Algunos fármacos me irán mejor en la convulsión que otros. El alprazolam no lo suelo usar en convulsión. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida media relativamente intermedio. Ahí prefiero usar diazepam y clonazepam, que tienen un tiempo de vida media más largo, ¿sí? Clonazepam, trastornos convulsivos, tratamiento auxiliar de algunas manías. Diazepam, trastornos de ansiedad. Ya les dije que lo usamos en ampolla en el status o también llamado estado epiléptico. El diazepam también es muy bueno como relajante muscular, ¿sí? Relajante muscular. Por eso sí, a nosotros por ejemplo en el hospital no tenemos muchos relajantes musculares, ¿no? Disponibles. Entonces por eso a veces usamos diazepam. Tú dices, pero doctor, ¿por qué usted está usando diazepam si eso le hace dormir? No, lo uso para relajar, ¿no? Como relajante muscular. Un paciente contracturado, ¿sí? Contracturado, relajante muscular. Obviamente hay relajantes musculares que no dan sueño, ¿no? Por ejemplo, la orfenadrina, no sé si ustedes han escuchado. La orfenadrina, que ese de ahí sí no da sueño, entonces lo prefiero. Pero si no tengo orfenadrina, yo le puedo dar diazepam perfectamente para relajar los músculos, ¿sí? Lorazepam, trastorno de ansiedad, medicación preanestésica. Midazolam, como ustedes saben que también lo uso en ampollas, midazolam lo uso como medicación preanestésica y transoperatoria, ¿sí? Les dije que con cualquier procedimiento que vamos a hacer, lo podemos hacer dormir al paciente con midazolam, ¿sí? Y también en el hospital usamos midazolam, pero ya no de 5 miligramos, sino de 50 miligramos para pacientes que están intubados, ¿no? Lo que llamamos la
cedo analgesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les estaba explicando algo de los pacientes que se les intuba, ¿no? Obviamente. Paciente, habíamos hablado, por ejemplo, en los barbitúricos, habíamos hablado de eso, ¿sí? Paciente que va a tener una disminución de la depresión, de la función respiratoria y va a ir a tubo, va a ir a máquina de ventilación, ¿sí? La máquina de ventilador le va a dar el impulso, el oxígeno para que pueda respirar. Pero obviamente puedes tener el tubo dentro de la tráquea, es muy doloroso, ¿no? Entonces el paciente no va a estar despierto. Entonces a ese paciente, para evitarle el dolor y para evitarle pues, que me luche contra el ventilador, le doy cedo analgesia. Entonces le damos midazolam 50 miligramos en infusión para que esté dormido todo el día, obviamente, ¿sí? Un paciente para que esté dormido todo el día, y le damos también un analgésico para que no le duela pues la tráquea, ¿no? Porque hay un tubo ahí dentro de él. Entonces, eso de ahí también se usa como medicación para el paciente intubado. Las dosis acá están, miren ustedes, al alprazolam le dije que viene de 0.5, podemos darle mitad de tableta, si es para dormirlo, miren ustedes, ¿sí? Acá está, 0.5. Si es para, por ejemplo, sedación, ahí le doy más frecuente, de 2 a 3 veces al día, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos el diazepam, 5 miligramos 2 veces al día. Lorazepam, 1 a 2 miligramos una vez al día o 2 veces al día, ¿no? Acá me ponen como hipnóticos otros fármacos, porque la verdad es que estos fármacos que no los tenemos son mejores, digamos, ¿sí? Pero nosotros usamos alprazolam tranquilamente o diazepam también, ¿no? ¿Listo? No les he hablado de unos aspectos. Entonces, ¿qué efectos adversos tienen los benzodiazepínicos? Obviamente el efecto adverso más frecuente va a ser la somnolencia, ¿no? Si yo no lo deseo, ¿no? La somnolencia. Todo benzodiazepínico a cualquier paciente le va a dar sueño, ¿ya? Y esto de acá obviamente hay que saber manejarlo, porque si vamos a tratar a un paciente que me ha llegado a emergencia, imagínense ustedes, ¿no? Viene por migraña un señor de 34 años, ¿ya? Entonces viene por migraña, le ponemos algún analgésico, ketoprofeno, le ponemos algún antimigrañoso, sumatriptán, y le ponemos una benzodiazepina, por ejemplo un diazepam para relajarlo, ¿sí? Relajar la contractura y también calmarlo. Le ponemos la ampolla, listo, el señor está más o menos, pero queda con somnolencia y se va de alta a casa. Imagínense ustedes si ha venido a la clínica con su auto, ¿no? Va manejando, puede dormir, se puede pasar algo. ¿De quién hace la responsabilidad? Del médico. ¿Por qué? Porque no supimos indicarle adecuadamente la medicación, ¿no? Se le pregunta, ¿usted ha venido solo? ¿Ha venido manejando solo? ¿Ha venido con un familiar? Ah, va a venir con familiar. Ah, ya, entonces normal le pongo dar, ¿sí? Pero si ha venido solo y va manejando, hay que tener cuidado porque puede generar somnolencia. ¿Qué más puede generar la benzodiazepina? A largo plazo tenemos ese efecto terrible llamado tolerancia, ¿sí? Y dependencia también. Lamentablemente estos fármacos pueden generar dependencia, ¿ya? ¿Qué es dependencia? Que la persona obviamente necesita el fármaco para estar bien, ¿no? Como una adicción prácticamente, ¿sí? Eso se llama dependencia. Y lo otro es la llamada tolerancia. Una definición muy importante que ustedes tienen que recordar siempre. ¿Qué es la tolerancia de un fármaco? Cuando la misma dosis ya no genera el mismo efecto. ¿Qué significa entonces que me he vuelto tolerante? Que si antes yo le daba una pastilla de alprazolam para que el abuelito duerma, ahora yo le doy una pastilla, pero ya no genera el mismo efecto. ¿Qué hago? Tengo que darle el doble. Eso se llama tolerancia. Y esto de acá es recontra particular de las benzodiazepinas, ¿sí? Le doy enalapril, ¿no? Todo lo que hemos hablado antes, enalapril, prazosin, todo eso ahí no genera dependencia absoluta, pero eso de acá sí. ¿Ya? Porque va al sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central las cosas pueden ser así y puede haber dependencia a un fármaco. Entonces, ese es el mayor problema de las benzodiazepinas. Por eso, no les recomiendo pues a veces a los abuelitos cuando quieren hacerlo dormir, ¿no? Le dan benzodiazepinas por un mes o por 2 meses o por 3 meses, ¿no? Eso de ahí siempre hay que reevaluar al paciente. No podemos darle por 3 meses para que el abuelito se acostumbre a usar siempre eso para dormir, ¿sí? Entonces, eso es una de las mayores complicaciones que pueden dar estos fármacos. Como les digo, estos fármacos también pueden usarse en el tratamiento de las epilepsias, ¿no? O sea, el paciente con epilepsia puede tomar eso también de manera diaria, puede hacer tolerancia, pero también puede utilizarla de buena manera, ¿no?
Paciente con ansiedad, ¿no? Paciente que tiene trastorno de fobias, miedo, ansiedad generalizada, una persona que va al trabajo, suda, preocupaciones, ¿no? Le sudan las manos, inquieto. A esos pacientes le van muy bien las benzodiazepinas, ¿sí? En estos pacientes generalmente usamos una tableta al día o 2 tabletas al día, y el paciente con esto me va muy bien, ¿ya? Pero también hay que acompañarlo obviamente de psicoterapias, ¿no? Obviamente que el paciente vaya a un psicólogo, que le enseñe actitudes para que tenga menos ansiedad, ¿está bien? No solamente el fármaco. ¿Qué otra cosa, doctor? Ya, acá también las benzodiazepinas me pueden generar amnesia. ¿Cómo se llama la amnesia que va desde que te sucede el evento hacia adelante? Eso lo van a ver en semiología o en medicina interna cuando lleven neurología. Amnesia anterógrada. ¿Ya? Fácil, ¿no? Retrógrada hacia atrás y anterógrada hacia adelante. ¿Está bien? ¿Cómo es eso, doctor? Ya mira, imagínate que por ejemplo, ya, no sé, has salido de una fiesta, no sé, te golpean, quedas noqueado. Amnesia. Ya, ¿te vas a olvidar lo que sucede a partir de eso o te olvidas lo que pasó antes? Si me olvidé todo lo que pasó antes de que me golpeen, es amnesia anterógrada, ¿sí? No me acuerdo lo que pasó. Pero si en cambio luego del golpe, por ejemplo, ¿no? Pasan cosas y yo voy a olvidar las cosas que van pasando, se llama amnesia anterógrada. ¿Ya? Entonces, la benzodiazepina me da una amnesia anterógrada generalmente. Anterógrada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un legrado, ¿sí? Una mujer que ha abortado, en todo caso perdió a su bebito, se le pone en los hospitales a veces midazolam o diazepam para calmarla, ¿sí? Y para que también, sobre todo para calmarla, ¿no? Para que esté la señora tranquila, no esté llorando y obviamente no colabore en el procedimiento, pues ustedes saben que hay que raspar todo el útero, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuerdo pues una vez que está en la maternidad con un doctor, un ginecólogo, una señora pues que había perdido a su bebé, estaba destrozada, muy triste, ¿no? Se le puso el midazolam, se empezó el procedimiento, la señora estaba despierta, o sea, porque no siempre puedes te duerme, ¿no? Quedas despierta. Muy mal la pasó, o sea, durante el procedimiento lloró, dijo de todo, se puso recontra mal, ¿ya? Luego durmió, pasó 3 horas, se levantó y la señora ya no se acordaba de nada ya de lo que había pasado, ¿sí? O sea, todo lo que había sufrido, digamos, durante el procedimiento, se olvidó. ¿Por qué? Porque le pusimos midazolam y le dio una amnesia anterógrada. Lo que vino, todo lo que vino, mientras estaba bajo el efecto del midazolam, se olvidó. Obviamente eso conviene en estos casos, ¿no? Entonces, eso es una amnesia anterógrada, ¿ya? A largo plazo, lamentablemente también las benzodiazepinas te pueden generar trastornos de la memoria, ¿sí? Si yo tomo benzodiazepinas toda mi vida, meses, años, voy a tener ya problemas de memoria, no solamente de que no me recuerdes, sino daño a nivel cerebral. Eso es algo cierto. Por eso le digo, hay que siempre tomar a pinzas y hay que evaluar bien si le vamos a dar un abolito de benzodiazepina. No puede ser como le digo, lo fácil es darle al personal para que duerma. Pero a veces hay que evaluarlo bien porque a largo plazo puede generar problemas. Déficit, y eso es algo casi general, ¿sí? ¿Qué otra cosa, doctor, antes de pasar al siguiente tema? Lo otro que te digo, también tienes que tener cuidado por las interacciones de las benzodiazepinas. Y acá tenemos que hablar obviamente del alcohol, ¿no? Pregunta bastante hecha y obviamente conocimiento para ustedes. El alcohol potencia los efectos de las benzodiazepinas, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes han escuchado a un chico que ha muerto, ¿sí? Por pepeado, ¿sí? Un chico que ha sido víctima de las pepeadoras, le dan alcohol y luego le ponen las pastillas de diazepam, alprazolam, pero un montón, ¿sabes? Ellas no se miden, pues, ¿no? Le dan una superdosis y el alcohol más eso potencia y puede dar una depresión respiratoria y el paciente fallece, ¿sí? Por eso los pobres muchachos que fallecen por eso de 25 años, 30 años, ¿no? Sobredosis. Y el alcohol potencia el efecto. Entonces, también les digo, si ustedes viene un paciente, imagínense viene un alcohólico, ¿no? Muy intranquilo, le pones a veces benzodiazepinas, lo mandas al otro extremo. O sea que tener mucho cuidado, ¿sí? Doctor, ¿qué hago si me paso? Ya, ahí entonces utilizamos el flumazenilo. Afortunadamente tenemos un antídoto, ¿ya? El flumazenilo es una imidazobenzodiazepina, pero se actúa como un antagonista del receptor de benzodiazepinas, ¿ya? Antagonista del receptor de benzodiazepinas. Tenemos el famoso flumazenilo, por eso les dije bien claro, ¿no? En las primeras clases,
Cuando ustedes sean internos y llegan a un hospital, lo primero que tienen que ver es su coche de paro, ¿no? A ver, enfermera, ¿qué tenemos acá? ¿Qué fármacos tenemos para casos graves? ¿No? Y ahí tienen que revisar porque tengan noradrena, dopamina, que tengan y ahí también tienen que ver si tienen flumacenilo, ¿sí? ¿Tenemos flumacenilo? No hay, ya piden 1 o 2 ampollas para el coche. A veces nunca se usa, pero siempre es bueno tener por si acaso, ¿sí? Si no va a estar correteando en la farmacia a ver si traen. Flumacenilo administramos, viene de 0.5, 1 miligramo, aproximadamente en un tiempo de 1 a 3 minutos, endovenoso, ¿sí? Lento. Y luego podemos administrarle en general hasta 5 miligramos, que serían 5 ampollas, en un lapso de 2 a 10 minutos. ¿Ya? Eso es lo que es. Entonces tenemos un paciente, como les digo, ¿ya? Que nos ha pasado varias veces, varias veces nos ha pasado, ¿no? Alguna vez, yo me acuerdo una vez dejé un paciente que estaba un poco con distrés, abuelito, pero despierto, y al día siguiente ya no lo encontré. ¿Qué había pasado? Lo de siempre, la enfermera le había dicho que no duerme, el doctor le había puesto midazolam y el paciente hizo un paro respiratorio y tuvieron que intubarlo y lo pasaron a UCI, ¿no? Quizás ahí lo primero que uno tenía que haber pensado era darle flumacenilo, pues, ¿no? Quizás con el flumacenilo revertía el paro. Le da flumacenilo y el paciente poco a poco se despierta, ¿tú lo ves? Y con el esfuerzo respiratorio recupera su oxígeno. Pero como le digo, si está demasiado deprimido respiratoriamente o está con alcohol también, entonces deja de respirar, su respiración es bien superficial, bien lenta y poco a poco va a empezar a ponerse azul y puede empeorar, ¿ya? Entonces flumacenilo es el antídoto que usamos. Y finalmente tenemos en este grupito los llamados nuevos agonistas del receptor de benzodiazepinas. Nuevos agonistas del receptor de benzodiazepinas, también llamados nuevos hipnóticos o los compuestos Z. ¿Por qué? Porque casi todos se llaman con Z, ¿ya? Estos de acá lo que tienen de bueno, acá tenemos el grupito, acá tenemos al Zolpidem, Saleplon y Zopiclone, el famoso Zopiclone. Entonces en la farmacia pueden comprar Zolpidem. ¿Cuál sería lo bueno de esto? Supuestamente es que no tienen un efecto tan intenso como las benzodiazepinas. Actúan al mismo nivel, en el mismo receptor, como ustedes han visto, pero son menos eficaces como anticonvulsivos o miorrelajantes. Obvio, eso es lo que yo quiero porque solamente quiero usarlo como hipnótico, solamente para inducir sueño. Entonces no me interesa que sea anticonvulsivo ni que sea miorrelajante. Al inicio parecía que todo iba bien y decían, miren qué bien, que esos son buenos fármacos, bla bla. Pero cuando pasó el tiempo y como les he explicado bien claro en la clase de introducción a la farmacología, les dije que los efectos adversos se ven en el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Fase 1, fase 2, fase 3. Pero en la fase 4, cuando recién ya no son cientos de pacientes, sino son miles de pacientes que prueban el fármaco, ahí recién se ve la cosa, ¿no? Entonces, como les digo al inicio, dijeron, ah, qué bien, pero luego, cuando eran miles de pacientes tratados, se dieron cuenta que también presentaban dependencia y tolerancia a estos fármacos, ¿no? Lo que se había pensado que no era así. Lamentablemente también generan dependencia. ¿Qué quiere decir? Como les digo, que si yo uso Zolpidem, Zopiclone mucho, el paciente en algún momento se vuelve tolerante, ya no le causa tanto sueño, ¿sí? Pero afortunadamente la sobredosis también puede ser tratada con flumacenilo, ¿así? ¿Está bien? Entonces, a pesar de que no son iguales a las benzodiazepinas, pero si me paso de dosis también le puedo dar el flumacenilo, que funciona muy bien como antídoto. Muy bien, acá son los que hablamos. ¿El alcohol también refuerza estos? ¿Perdón? Ah, por supuesto. También el alcohol puede generar problemas acá, ¿no? El Saleplon, que es uno de los más nuevos, se dice que produce menor amnesia anterógrada y somnolencia matutina que el Zolpidem. O sea, en general también va a ocasionar somnolencia, pero un poquito menos que los benzodiazepinas, ¿no? Y son utilizados actualmente ampliamente para el tratamiento del insomnio. O sea, ahorita se le preguntaran cuál sería el tratamiento ideal para el insomnio. Antes de benzodiazepinas ustedes responderían compuestos Z. ¿Ya? Son ideales, son los ideales. Obviamente son más caros, no todos los hospitales lo tienen, entonces obviamente son límites, ¿no? Entonces, como les digo, estas son las dosis para hipnóticos, como hipnóticos para causar sueño. Ahí tenemos el Saleplon, 5 a 20 miligramos, lo que se utiliza, y Zolpidem, que viene de 5, 2.5 hasta 10 miligramos en la noche, ¿no? Y los demás fármacos, miren ustedes, ahí tenemos el triazolam, el lorazepam, que son los que usamos, aunque no los tenemos todos, ¿no? Acá tenemos al Saleplon, su nombre comercial Sonata, Zolpidem, Zolpimis, acá están las dosis también, preparaciones en cápsula, otros vienen en dispositivos linguales, sublinguales, orales limpios, etc., ¿no? Tiempo de vida media relativamente corto, 1 hora o 1.4 hasta 4.5 horas, ¿no?
Estos fármacos generalmente pues se les llama hipnóticos inductores del sueño, ¿no? O sea, no quiere decir que todo el rato me dejan dormido, ¿no? Sino que son inductores. O sea, que inician el sueño y el paciente pues ya duerme, ¿no? Porque a veces lo difícil es inducir el sueño, ¿no? Que el paciente empiece a soñar, ¿ya? Y las interacciones que tienen con otros fármacos son menores que con los benzodiazepinas, son menores que las benzodiazepinas.